13º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Muy buenos días. Ya es domingo, así que hay que disponer nuestro corazón para tener un encuentro con Dios, para poder escuchar su palabra. El día de hoy me levanté con esta idea del Evangelio. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a escuchar el día de hoy si solamente Dios es el que nos da la paz que necesitamos? Si solamente Dios es el que nos da la sabiduría para poder vivir cada día de nuestra vida. ¿Quién ha vivido más de 1000 años que pueda saber los secretos del corazón humano? Nadie. Solamente Dios, nuestro Creador, solamente Dios, nuestro Hacedor, es el que conoce cómo funciona el corazón humano. Y en el Evangelio el día de hoy, vamos a escuchar, pudiéramos decir, refranes, pequeñas oraciones, pequeñas sentencias que llevan consigo mucha sabiduría. Nosotros, en nuestro lenguaje común o coloquial, encontramos varios eslogans o varias pequeñas frases, refranes que llevan una sabiduría, a veces con mucho color para que no se nos olvide, como camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Seguramente nosotros nos imaginamos a ese camarón que está dormido y llega a la corriente de un río y se lo lleva por estar dormido. Es fácil recordarlo. En aquel entonces, en tiempos de Jesús, también existían pequeñas frases que llevaban consigo mucha sabiduría. Frases que indudablemente Jesús o él las repitió o él mismo es quien las enseña. Y en estas frases, más que tener mucho colorido como las parábolas, que son un poco más extensas, estas frases que leemos en el Evangelio el día de hoy tienen como paradojas, como aspectos que pareciese que se contradicen, pero que en realidad no se contradicen, sino que quieren captar nuestra atención con una frase muy fuerte, muy dura, para despertarnos y que no se nos olvide la enseñanza de sabiduría que hay en ella. Por ejemplo, en el Evangelio vamos a escuchar: el que ame a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Alguien pudiera pensar, ¿pero por qué? ¿Cómo? En otra frase del Evangelio nos habla, pareciese, que en comparación con Jesús habría que despreciar. Jesús no está diciendo que odiemos a nuestros padres, sino que debemos de amar más a Dios que incluso nuestro padre y nuestra madre. ¿Por qué? Porque es precisamente en el amor a Dios, amándolo a Él, es que podremos nosotros amar a nuestros papás. No hay ningún padre de familia que sea perfecto. No hay ningún padre que pueda abarcar completamente, incluso las personas que han tenido el regalo, el privilegio de tener padres espectaculares. El día que tienen que enterrar a sus papás, sienten una gran tragedia en su corazón. Si su amor no está por encima, si el amor que le tienen a Dios no está por encima del amor que le tienen a sus papás, se devastan.
se les acaba el mundo. Lo mismo sucede con el amor que le tienes a tus hijos. Tienes que amar más a Dios que incluso a tus propios hijos. Alguien pudiera decir, pero ¿cómo es posible esto? Si es mi hijo, es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Pues es que si no amas a Dios, vas a hacer de tu hijo un ídolo. ¿Y cuántos casos no escuchamos el día de hoy? Que por no saber educar al hijo, por no amar a Dios por encima que tu hijo, por no preocuparte de hacerlo primero un hijo de Dios antes que hijo tuyo, terminas creando pequeños monstruos dictadores y arruinas la vida de tu hijo al darle todo menos la educación. Y a veces a los papás tenemos que morir a nosotros por educar a nuestros hijos. Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo hacía una travesura, ella decía, esto me va a doler más que a ti. Y yo ya sabía que venía un castigo muy fuerte. Pero aunque al papá le duela, tiene que ser más grande el amor que le tiene a Dios para poder educar a sus hijos. Cuando tú no quieres sufrir y quieres siempre consentir a tu hijo, vas a crear un dictador en lugar de verdaderamente amar a tu hijo y formarlo. Eso solamente es si amamos a Dios por encima de toda relación. En el matrimonio, en el Evangelio no dice, pero también podemos decirlo. El que ame a su esposo o a su esposa más que a él no es digno. ¿Por qué? Porque ¿con qué criterio vas a poder amar a tu esposo, a tu esposa, a tu mujer, si no amas a Dios por encima de tu pareja? Si tú no amas a Dios por encima de tu pareja, vas a hacer a tu pareja un ídolo y vas a dejar que te humille y vas a dejar que te lastime, o tú mismo vas a lastimarte a ti mismo haciendo de tu pareja un ídolo. E incluso cuando vengan momentos en donde tendremos que perdonar, ¿de dónde vas a sacar la fuerza para perdonar a tu pareja? Si no viene primero de Dios. Por eso es importante amar a Dios por encima de cualquier relación personal sin excusa. Jesús en el Evangelio nos habla de tomar la cruz. El que tome su cruz y me siga, eso es ser discípulo. Tomar la cruz. Y tomar la cruz no significa que, pues ni modo, ya es esa la cruz que me tocó vivir, así que voy a sufrir. No, tomar la cruz significa más el compromiso. Te tienes que comprometer. Una palabra que el día de hoy casi no escuchamos. Pero si no te comprometes, por ejemplo, en el matrimonio, si no te comprometes, si no tomas la cruz de cada día en el matrimonio, y no significa que tengas que aguantar a tu mujer o aguantar a tu marido porque así te tocó. No, no te tocó, tú lo escogiste. Y es el compromiso. ¿El compromiso de qué? De cultivar el amor, de perdonar, de seguir conquistando a tu pareja día con día. Si no tomas la cruz cada día para hacer de esa relación una relación donde se glorifique a Dios por encima de todo, vas a sufrir después. Vas a sufrir las consecuencias de no haber amado a Dios por encima de tu relación. Porque si los dos están ahí muy acurrucaditos en un domingo y dicen, ay, no vamos a misa, vamos a quedarnos aquí, los dos disfrutando de cada uno, no estás amando a Dios por encima de esa relación. Después vas a sufrir las consecuencias. Si no eres capaz de seguir conquistando el corazón de tu marido como Dios lo manda, vas a terminar sufriendo y padeciendo una relación. Es importante que entendamos esto. Tomar la cruz de cada día es tomar el compromiso. Y el compromiso implica morir a nosotros mismos. Todo compromiso implica morir a nosotros mismos, pero lleva consigo el deseo de conquistar algo mejor. Por eso Jesús también habla en este mismo evangelio: aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí y por el evangelio, ese la encontrará. ¡Qué paradoja!, ¿no? Estamos viendo como cosas contradictorias. El que quiera salvar su vida la pierde, pero el que la pierde por el evangelio, ese la encuentra. Es fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que quiera vivir su vida cómodamente, sencilla, fácilmente, la va a perder. Como en el matrimonio.
Aquella mujer que no quiera confrontar a su marido desde el principio, recién casados, para no entrar en conflicto, para, pues que le chifle, que le guiñe el ojo a la mesera. Yo estoy tranquila mientras me cumpla a mí. Eso no eso no dice Dios. Eso no es lo que es la voluntad de Dios. Hay que pelear por el matrimonio desde el principio, tomar la cruz, morir, ser capaces de confrontar alguna situación en aras de crecer. Pero si no crecemos y tenemos miedo, si no somos capaces de morir a nosotros mismos para que se glorifique Dios en cada relación, entonces vamos a perder nuestra vida. Aquel que quiera salvar su vida, aquel que simplemente quiera ser feliz, sin ningún compromiso, sin ningún morir a uno mismo, ese va a arruinar su vida, ¿verdad? Es lo que le sucede a los alcohólicos, es lo que le sucede a los drogadictos. Ellos tratan de ser felices sin ningún compromiso, terminan arruinando su vida. Pero aquel que busca glorificar a Dios, aquel que es capaz de morir, de perder su vida por Dios, no la pierde, al contrario, al final se da cuenta que la disfrutó en plenitud. Se trata de sublimar nuestras relaciones, de mirar más allá. Al final, Jesús va a empezar a hablar en este evangelio: aquel que los reciba a ustedes, me recibe a mí. Aquel que reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta va a recibir. Aquel que recibe a un justo por ser justo, recompensa de justo va a recibir. Es decir, nuestra mirada no debemos de dejarla solamente en la persona, sino hay que tratar de mirar más allá, a Dios, y amar a nuestros hermanos porque amamos a Dios. Nunca al revés. Porque yo amo a Dios, soy capaz de amar a mi hermano. Si no, terminaré destruyendo incluso a mi hermano. Esa es una gran diferencia entre la fe, entre las obras de caridad que la iglesia hace. Las hace únicamente porque ama a Dios. Por consecuencia, ama al hermano. En cambio, tantas organizaciones no gubernamentales, o aquí en Estados Unidos que les llaman las no-profit organizaciones, ¿verdad? Que no tienen finalidad de lucro, pero que tampoco tienen fe, terminan sirviéndose a sí mismos en lugar de amar a Dios, en lugar de servir, de dar la vida por los demás. La pregunta que nos pudiéramos llevar el día de hoy de tarea es: ¿a quién amo más? ¿Quién es el que controla mi vida? ¿Quién es el que llena mi corazón de paz, de amor? Si no es Dios, entonces ¿quién? ¿Tu marido? ¿Tu mujer? ¿Tus hijos? Ten cuidado, porque todos estos tienen defectos. En cambio, solamente Dios es el único quien puede saciar tu vida. Solamente Dios es el único quien puede saciar tu vida. Y no, eso no significa que te tengas que apartar y vivir aislado y tú y Dios. No. Si tu relación con Dios es genuina, Dios te va a llevar a que ames a tu hermano. Pero nunca pretendas amar a tu hermano y después amar a Dios. Eso no sucede. Porque te herirán tanto, te lastimarán tanto, que tu corazón terminará tan herido que no sabrás lo que es el verdadero amor. Por eso, amar a Dios por encima de toda relación es la mejor forma de protegernos y es la mejor forma de darnos a los demás. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios que nos quiere ver felices, el Dios que en sí mismo es el amor y la perfección, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente Dios es quien sacia nuestra vida. Solamente Dios es quien nos enseña cómo amar de verdad a los demás. Sin Dios siempre estaremos en crisis y en problemas. Cuentan por ahí que había un hombre que va con el psicólogo porque tenía muchos problemas. Y resulta que en la locura que tenía este hombre, en las noches siempre veía un dragón, ¿verdad? Que echaba fuego y se paseaba en su casa y él no podía dormir. Siempre estaba con un estrés continuo que le tenía miedo llegar a su casa y miedo a apagar la luz porque se le aparecía ese dragón. A tal grado que él ya había empezado a pensar en el suicidio.
llega con el psicólogo y le empieza a contar toda su historia. Y el psicólogo le dice: tu caso es un caso típico. Ha sucedido muchas veces últimamente. El tratamiento te va a ayudar mucho y te va a ayudar a quitarte ese dragón. Pero el tratamiento va a durar entre 1 o 2 años y te va a costar aproximadamente por mes $3,000. Y aquel hombre se le queda viendo y le dice: $3,000 por mes y un tratamiento que va a durar 2 años. Y el psicólogo le dice: sí, y vas a ir viendo los progresos muy rápido. Y aquel hombre se queda y le dice: $3,000. No, mejor me regreso a mi casa, compro algunas croquetas, se las doy al dragón, en una de esas lo hago mi mascota y quizás hasta terminamos siendo buenos amigos. Muchas gracias, y se va. El Evangelio, el amor a Dios, nos ayuda a vencer todo temor. Lo que a veces necesitamos es una motivación para poder amar a nuestros papás, ser capaces de perdonarlos, para poder amar a nuestros hijos, ser capaces de educarlos, para poder amar a nuestra pareja, ser capaz de perdonarla y de amarla. Para eso necesitamos amar a Dios por encima de todo, porque amar a Dios por encima de todo nos va a ayudar a domesticar cualquier dragón que tengamos. Que tengas un excelente día.